Estamos de regreso, vamos al segundo bloque. Les había dicho que este segundo bloque iba a estar destinado a ayudarlos a comprender lo que es la teoría del Estado. La teoría del Estado está en la unidad 2 y 3 del programa, pero antes de llegar a la teoría del Estado, debemos ver cómo vivió el hombre, cómo se manifestó políticamente el hombre, cómo se organizó en momentos históricos previo al Estado. Entonces ustedes van a ver en el primer punto de la unidad 2, las formas políticas preestatales. Ahí tienen un material de 4 o 5 páginas colgado en plataforma de García Cotarello, que habla, teniendo en cuenta los modos de producción que el marxismo presenta como el primitivo, el esclavista, el feudal y el capitalista, cómo van a surgir las distintas versiones preestatales, los imperios antiguos o primitivos, la polis, las monarquías helenísticas, la República Romana, el imperio, el feudalismo, para llegar al Estado. Hay otros que clasifican de otra manera, inclusive dice que los primeros años o versiones del Estado moderno también fueron una forma política preestatal. Pero bueno, dicho esto, después ustedes también van a ver en el material de plataforma, en el libro mío, temas de historia de las ideas políticas, que lo escribo con la doctora Boneto, van a ver todo el proceso del feudalismo, de la Edad Media, de la tensión que se produce entre el poder político y el espiritual, entre el emperador y el papa, la querella de las 2 investiduras, los debates filosófico-políticos y también de los teóricos de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás, que ayudan o alimentan esa tensión que habría entre el poder espiritual del Papa y el poder temporal del emperador, y luego ya la construcción del Estado moderno y los 3 autores que fueron, aparte de un montón de otras condiciones que llevaron al nacimiento del Estado moderno, los 3 autores que se conocen como los 3 jalones del absolutismo monárquico. Me estoy refiriendo a Maquiavelo, me estoy refiriendo en segundo orden a Baudin y me estoy refiriendo en último orden a Hobbes, un autor que es muy importante porque con uno de los primeros contractualistas, o por lo menos de este contractualismo del racionalismo filosófico y el jus naturalismo, que vía el contrato trata de explicar cómo vivían las sociedades antes que se organizaran y cómo, una vez organizadas y realizado ese contrato político, pueden dedicarse a esas otras cuestiones de las que yo les hablaba y a las que me refería y en las que estudiamos o presentamos en la clase anterior. Ustedes tienen que saber que en el siglo XV nacen los primeros estados. Los primeros estados fueron los 4 estados conquistadores. Si yo le digo 4 estados conquistadores, ustedes, si estuviéramos en clase, yo preguntaría, ustedes tienen que saber de uno. España, que nos conquistó a lo que hoy es América, ¿no es cierto? Pero no solamente España, Portugal, Francia, el Reino Unido y Gran Bretaña. También podremos sumar a los Países Bajos, que en ese tiempo estaban todos juntos, lo que hoy serían Holanda y Bélgica, podemos sumar a Luxemburgo. Esos son los primeros unidades territoriales que pasan a conformar los primeros estados modernos. Pero luego esos estados se van a ir acrecentando, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, y bueno, ni qué decir en el XX. Es decir, pasamos esos 6 estados en la paz de Westfalia de 1648 a los 60 estados que construyen Naciones Unidas o fundan
Naciones Unidas. No quiere decir que había 60, tal vez había un poco más, pero los fundadores fueron esos. Y hoy tenemos 194 estados, más 2 observadores, son 196. Y si nos guiamos por otras cuestiones como la FIFA o el código de barra, ISO, etcétera, etcétera, y algunos territorios que están en disputa pero tienen cierta autonomía o independencia, podemos decir que en el mundo hay 200 estados. Es decir, el modelo político estatal llegó para, a pesar de que muchas veces a lo largo de la historia se ha dicho que el Estado va a desaparecer, el modelo político estatal llegó para permanecer hasta nuestros días. Y ha habido distintas versiones. Desde esos 6 primeros hasta los más o menos 200 que existen en la actualidad. En ese decurrir y en esa evolución histórica ha habido épocas en donde aquellas regiones que ingresaron primero a la forma político-estatal convivieron con otras regiones que seguían viviendo en un modo feudal, en un modo de vida político, social y de producción feudal, o incluso algunas regiones del mundo que estaban organizacional y societariamente en modelos más primitivos aún, y que recién en el siglo XX avanzaron por toda esa evolución que tuvo Europa y luego América. Entonces vamos a ver que en el siglo XV y XVI se producen una serie de condiciones, un montón de condiciones que algunas habían existido en otros momentos de la historia, para que todas juntas, como un cóctel, las metiéramos en un vaso para producir un cóctel, ¿no es cierto? Y cuando lo sirvo, ese resultado es la mezcla de una serie de condiciones naturales, culturales, políticas, económicas, sociales, científicas, religiosas e ideológicas que me llevaron a la conformación del Estado moderno. Eso ustedes lo pueden leer del el quiebre del orden político medieval y el nacimiento del Estado moderno, del libro mío, Temas de Historia de las Ideas política. Y ahí van a encontrar también a los autores que ayudaron ideológica y filosóficamente y pensando cómo sería esa forma política estatal novedosa, como fueron Maquiavelo, que fue el primero que habló de lo stato, Baudin con el concepto de soberanía y Hobbes con su visión contractualista y dotarlo a quien va a ejercer el poder del Estado de ese poder absoluto de una manera real, como luego se va a ejercer el poder con ese aditivo, esa característica que es en parte sustancia de que es el poder supremo o la soberanía estatal en quien está a cargo del gobierno, del poder subjetivo del Estado, porque el poder del Estado somos todos, somos el gobierno, que es el poder subjetivo, los que adhieren y los que están en contra, todos ciudadanos, gobiernos, algunos con más poder, otros con más, todos conforman el poder objetivo del Estado. El poder subjetivo del Estado es el gobierno, y el poder subjetivo sobre el Estado es aquel que reside en el poder constituyente, cuando el pueblo elige para reformar las bases, la Constitución, o para darse la primera Constitución, o para modificarla cuantas veces sea necesario, como ustedes lo verán cuando estudien Derecho Constitucional. Todo eso lo van a ver ustedes en la unidad 2. En la unidad 3 ya vamos a entrar a los elementos del Estado. El Estado tiene 4 elementos, algunos lo llaman condiciones, que son el poder, el derecho, el pueblo y el territorio. Es decir, el modelo, la forma política estatal, el modelo de dominación estatal se conformó por vez primera en la historia en un territorio perfectamente delimitado que no lo tuvieron ni el emperador feudal, ni el monarca territorial de la Edad Media, ni el Imperio Romano, ni las monarquías helenísticas, ni la polis,
ni los imperios primitivos. Esto es propio del Estado moderno, delimitar perfectamente sus fronteras, territorio. Luego la población, o el pueblo en su condición natural y cultural, ambas, ni natural solo, como querrían algunos pensadores absolutizadores, ni solamente cultural, una mezcla de naturaleza y cultura, porque el hombre es una mezcla de naturaleza y cultura. Somos una parte animal y tenemos una parte racional, el alma, que nos distingue de las otras especies. Entonces el pueblo, luego tenemos el poder objetivo del Estado, ya les hablé de poder objetivo del Estado, que es uno, el poder subjetivo sobre, el poder subjetivo en el Estado, que es el gobierno, y por eso yo suelo decir, porque es algo que ustedes van a ver en otras materias, esto de la división de poderes es una permisión discursiva, pero en realidad el poder del Estado es uno. Lo que hay es distinción de funciones dentro del poder del Estado, que es uno solo. Esos son los elementos. Y el derecho, porque el derecho es parte del Estado. Y sobre todo a partir de la segunda versión estatal, que es el Estado de Derecho, en una primera versión liberal y en otra social benefactor o lo que algunos llaman los estados populistas, etcétera, etcétera. Otra cuestión que van a ver teóricamente es lo que hace al fin del Estado y la justificación del Estado. El fin del Estado y la justificación es el por qué existe el Estado, por qué vivimos en Estado y el para qué. ¿Para qué queremos vivir en un Estado que muchas veces lo criticamos, que nos molestamos cuando nos cobran impuestos, que nos molestamos si nos exigen ahora en épocas pandémicas de que estemos en cuarentena o que estemos en aislamiento, que usemos barbijo o que nos lavemos las manos, utilicemos alcohol o que nos tengamos que poner el casco si subimos a la moto o si subimos al coche que tengamos que usar el cinturón de seguridad. Bueno, entonces, todo eso hace a la problemática del fin, por qué vivimos en el Estado, y la justificación, cómo se justifica el que aún habiendo un Estado que tiene esa soberanía absoluta, o por lo menos la ficción de esa soberanía absoluta, ¿por qué toma decisiones que a veces van hasta en contra nuestra, pero tal vez van en contra mía, de un grupo, pero no en contra de la voluntad, de la razón de Estado, de tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad y que yo no me doy cuenta que esa decisión que me perjudica a mí beneficia a todos los todos que componen el componente o el componente social, lo que sería también la sociedad civil. En este sentido tienen que darse cuenta que hay muchas teorías sobre el fin del Estado, algunas muy subjetivas, otras trascendentalistas, pero nosotros en esto seguimos a Heller, y el fin del Estado tiene que ser un fin objetivo, científico, porque si no, no podríamos hacer ciencia política. No podemos decir que el fin del Estado es el bien común, porque el bien común no existe, no hay. ¿Cómo defino, cómo observo, cómo detecto que esto es el bien común, que es una suma de lo que a todos nos beneficia? Imposible. El fin del Estado es que el Estado tome decisiones armonizando dentro de las divisiones que hay hacia adentro de ese Estado en la sociedad civil, armonizando esas contradicciones, esos intereses contrapuestos y tomando decisiones que a veces van en contra de algún sector, pero destinadas a la supervivencia del modelo político estatal. No porque el modelo político estatal sea el modelo que debemos preservar, sino porque preservando al Estado, preservamos la vida en sociedad. Y al preservar la vida en sociedad, preservamos también la dimensión económica, cultural, psicológica, social, religiosa, ambiental, geográfica, etcétera, etcétera, de la vida humana. Y el Estado se justifica en el derecho, en la legalidad, en la legitimidad
y se justifica en aquellas normas suprapositivas. Y por eso está muy relacionado toda la teoría del Estado y la ciencia política con el derecho. Algún autor confundió y dijo que el Estado y el derecho eran sinónimos, ¿no? Bueno, era su postura, que es un formalismo kelseniano en los inicios de la teoría kelseniana, ¿no es cierto? Porque Kelsen también es un autor que vivió como 100 años y no es lo mismo el Kelsen joven que el Kelsen maduro o el Kelsen ya de sus últimos años de vida, porque los teóricos van evolucionando, van cambiando, van permeando su pensamiento. Entonces, la norma, el artículo tal, ¿por qué existe ese artículo tal? La debemos cumplir, ese es el precepto jurídico, pero ese precepto jurídico se basa en una norma moral, en donde la sociedad en un momento dado, y en un lugar determinado mayoritariamente considera que esto es un valor, es un bien. Si esto es un bien, es un valor jurídicamente protegido. Entonces, la vida es un bien, ¿cómo lo jurídicamente lo protejo? Con el artículo del Código Penal que penaliza a quien mate a otro. Creo que era el artículo 79 del Código Penal, ya no sé, no me dedico a penal, así que no sé qué artículo es, pero creo que era el 79 cuando yo estudiaba. Entonces, ese es el precepto. La norma es lo que justifica, lo que legitima esa norma. Y la legalidad son todos los procedimientos técnicos para que se respete el Estado de Derecho. Todo eso está relacionado con la justificación del Estado, que es un tema también a ver en esta parte del programa. Luego también van a tener que ver que así como nace el Estado, van a ser la sociedad civil. Y con el surgimiento del modo producción capitalista y el Estado, se va a producir una tensión entre capitalismo y política y la sociedad civil, lo público y lo privado. Empieza a diferenciarse por vez primera en la historia lo público de lo privado. En la antigüedad todo era público, luego en el medioevo fue todo privado, luego con la modernidad se va a empezar a distinguir entre público y lo privado, y ahí va a estar la esfera también de la sociedad civil, y esa sociedad civil que con la construcción del Estado de Derecho y el Estado de Derecho liberal va a decir, ojo Estado, usted se ocupa de esto y a mí me deja esa esfera que hace a lo privado, a lo particular. Lo que sucede es que la tensión entre lo público y lo privado ha ido cambiando a lo largo de la época y así vamos a ver las distintas versiones estatales. Ustedes lo pueden ver esto en el mapeo de la materia que tienen en plataforma, pero bueno, la primera versión estatal es la del Estado absolutista, la segunda versión estatal es la del Estado de Derecho, con su primer ejemplificación y práctica que fue el Estado liberal, la segunda el Estado social de derecho o welfare state o Estado benefactor, y luego con la crisis del estado de bienestar y el proceso de globalización, que eso ustedes lo van a ver en la última unidad, en el cuarto módulo del Estado y el escenario internacional, como la globalización como un fenómeno totalizador que irrumpe en la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, pero que se profundiza en la década de los 80, en los 90 y en estas primeras décadas del siglo XXI, como este proceso de globalización va a ser necesario la reformulación del Estado. Esa reformulación del Estado es lo que estamos viviendo y hay una tensión entre dos modelos. El modelo triunfante de la década de los 80 y los 90, que fue el Estado neoliberal y esa globalización con esa gran impronta ideologizadora y hegemónica del neoliberalismo, pero después también vino una contraposición de un Estado más presente que quiso poner en práctica o hacer un revival, no del Estado benefactor, pero sí de un Estado distribuidor, de un Estado solidario, de un Estado presente, que la pandemia lo ha demostrado, que
el Estado estuvo presente en todas partes del mundo, en los regímenes autocráticos y en los democráticos, de una manera que no lo había estado. Entonces, como no está claro cuál es el modelo que terminará triunfando, conocemos esta cuarta versión como Estado post-social. Luego mencionar que un momento en la historia entre el Estado liberal y el Estado benefactor, hace justo un siglo, en la década del 30 del siglo pasado, los años locos y los 30 también, en donde la extrema derecha, la irracionalidad, el odio, hicieron surgir filosofías políticas e ideologías totalizadoras o totalitarias como el nacionalsocialismo, el fascismo, Franco en España, Salazar en Portugal, las dictaduras militares en Latinoamérica, y ahí hubo un proceso de desconstitucionalización del Estado o el Estado totalitario. Con eso vemos todas las versiones estatales que ha habido a lo largo del tiempo. Solo mencionarle que en muchas épocas se ha hablado del fin del Estado. Yo inclusive si estuviera en mi casa dando esta clase, atrás en mi biblioteca tengo varios libros que hablan del fin del Estado en la década de los 90, también el marxismo hablaba del fin del Estado, pero lo cierto es que el Estado, como el ave fénix, se presagia siempre que va a desaparecer, y como el ave fénix resurge de sus cenizas y se reformula, y por eso estas 5 versiones que yo les he mencionado. Entonces, para esta unidad 2 y esta unidad 3, aparte de repasar estas clases que yo les he grabado, yo les aconsejaría leer el material de plataforma de las formas políticas preestatales, abocarse al estudio del quiebre de orden político medieval, el cambio del medioevo a la modernidad, del libro mío, Temas de Historia y las Ideas Políticas, Editorial Advocatus, para entrar al nacimiento del Estado, a los autores que ayudaron teóricamente a esa conformación, Maquiavelo, Baudin y Hobbes, para luego pasar ya a teoría del Estado, ya sea el libro de Heller o el sustituto que yo les recomiendo, Notas sobre teoría del Estado de Boneto, Piñero y Molina, Editorial Advocatus, y ahí van a poder estudiar los elementos del Estado, el fin y justificación, Estado de Derecho, versiones, aunque esto último más en transformaciones del Estado moderno de Boneto y Piñero. Dicho todo esto, creo que ya nos podemos despedir y bueno, avanzaremos con la tercera clase lo más prontamente posible y nos vemos en esa tercera y luego en una cuarta clase para que ustedes puedan bajarlas, verlas y repasarlas para luego ir al material de estudio. Muchas gracias a todas, a todos, y espero que haya quedado en claro lo que intenté y lo que di de temática en esta segunda clase, así como la primera anterior. Muchas gracias y nos vemos la próxima.